15 minutos antes de subir al avión. Mis hijos me dijeron, no pagaste tu boleto, así que te quedas aquí. Entonces me quedé en silencio. Luego llamé al director de la aerolínea y dije que cancelen todos los vuelos. Entonces decidí lo peor e hice algo que jamás imaginaron. 15 minutos. Solo 15 minutos antes de que las enormes puertas de embarque se cerraran para siempre entre mi vieja vida y la promesa de una nueva. El aire en la sala de espera de la terminal privada olía a limpio, a café recién filtrado y a un perfume caro que no lograba enmascarar el olor metálico de la ansiedad. Yo lo notaba todos esos días. A mis 82 años, los sentidos se te afinan de una manera extraña, como si el cuerpo anticipando el final, quisiera grabar a fuego cada último detalle del mundo. Llevaba puesta mi falda de tweed beige, la suave, la que no me hacía rosaduras en la cintura, y un jersey de cachemira color lavanda que me había comprado para la ocasión. Quería verme presentable para el viaje, para mi nuevo comienzo. En mis manos, surcadas por un mapa de venas azules y manchas de edad que parecían archipiélagos de una vida larga, sostenía con fuerza el pasaporte y el sobre de bordes dorados que contenía el billete de primera clase, mi billete. O eso creía. Mis hijos, Roberto y Claudia, estaban sentados frente a mí en los sillones de cuero blanco. Él, con su traje italiano, que le costaba más que mi pensión mensual, revisaba su reloj de platino con un gesto de aburrida impaciencia. Ella, absorta en la pantalla brillante de su móvil, deslizaba dedos impecablemente manicurados sobre el cristal, sonriendo levemente ante algún chisme digital. La luz cálida y tenue de la lámpara de pie junto a nosotros acariciaba sus rostros, aún jóvenes y tersos, iluminando la perfecta fachada que habían construido. Yo los miraba, y por un instante, no vi a los adultos cincuentones y exitosos que eran. Vi a los niños que una vez corrieron por el jardín de la casa grande de Salamanca, con las rodillas llenas de tierra y las risas tan grandes como el cielo. Roberto, el mayor, siempre protegiendo a su hermana pequeña de los gatos callejeros que ella sin embargo adoraba. Claudia, con sus trenzas deshechas, colgada de mi falda pidiendo un cuento más antes de dormir. Los olores a colonia de bebé, a galletas recién horneadas, a leche caliente, esos olores cálidos que impregnan la memoria de una madre y que te hacen creer que has construido algo eterno, algo a prueba de todo. ¡Qué ingenua fui! ¿Tienes todo, mamá?, preguntó Roberto, sin levantar la vista del reloj. Su voz era un eco distante, un comentario obligatorio, para saldar una deuda de apariencias. Sí, cariño, todo, respondí. Y mi voz sonó más frágil de lo que habría querido. Un hilillo tembloroso en el aire acondicionado. La maleta ya está facturada. Solo me quedan la cartera y vuestros recuerdos. Claudia alzó por fin la mirada. Sus ojos, del mismo color avellana que los de su padre, me escudriñaron con una curiosidad clínica, como si yo fuera un espécimen raro y un poco desagradable. «Estarás bien en Costa Rica, ¿verdad?», dijo, no como una pregunta sincera, sino como una confirmación de que su plan procedía según lo establecido. La residencia es de lujo. Me han asegurado que tiene actividades todo el día, hasta bingo. Bingo. La palabra resonó en mis oídos con un crujido de huesos viejos. Ella sabía que odiaba el bingo, que lo asociaba con la decadencia, con la espera pasiva del final, pero para ellos, era el lugar perfecto para mí, cómoda, entretenida y sobre todo lejos. Sí, querida, estaré bien, musité, bajando la mirada hacia mis manos. La alianza de boda, tan floja ahora que hasta el hueso se había encogido, giraba y giraba alrededor de mi dedo. Una danza triste y repetitiva. Había vendido la casa para pagarme ese lujo. La casa donde crié a mis hijos, donde enterré a mi marido, Manuel, donde cada grieta del parqué y cada desconchón en la pared contaba una historia nuestra. Ellos me lo habían sugerido con esa suavidad engañosa que emplean los verdugos con experiencia. Es demasiado grande para ti, mamá. Los recuerdos no te dejan dormir. Es por tu bien, estarás más cuidada. Y yo, tan tonta, tan hambrienta de un poco de atención, de una migaja de ese cariño que antes era tan abundante, accedí. Firmé los papeles. El dinero de la venta, me dijeron, cubriría varios años en la más exclusiva residencia para mayores de Costa Rica,
un lugar soleado y alegre, un paraíso para desterrarme. Lo que ellos no sabían, lo que jamás se molestaron en preguntar, es que yo no necesitaba ese dinero, que desde que Manuel murió, hace ya 20 años, yo era la accionista mayoritaria silenciosa de Aurora, una de las aerolíneas más prósperas de este país. Él la fundó con sudor y sueños, y a su muerte, todo pasó a mí. Él lo quiso así. Para que nunca te falte nada, Isabel, para que estés siempre protegida. Yo siempre fui una mujer discreta, modesta, jamás alardeé de nuestra riqueza. Quería que mis hijos valoraran las cosas simples. Otro error monumental, para ellos. Yo siempre fui la madre viuda humilde, un poco desgastada, una carga que eventualmente había que gestionar. Y la gestión culminaba hoy, en este aeropuerto, con este vuelo. Roberto suspiró, hondo, como si llevar el peso de mi existencia fuera una losa insoportable sobre sus hombros. Desastre caro. Bueno, mamá, es hora, anunció, poniéndose de pie y ajustándose los puños de la camisa. Te acompañamos a la puerta. Claudia guardó su teléfono en su bolso de diseñador y se levantó con elegancia. Me ofreció su mano. No para ayudarme, sino para apresurarme. Yo me aferré a los brazos del sillón y me empujé hacia arriba, sintiendo el familiar crujido en mis rodillas, el pinchazo sordo en la cadera. El mundo giró un poco antes de estabilizarse. Tomé mi viejo bolso de cuero, el mismo que me acompañó a incontables mercados y reuniones de padres, y seguí a mis hijos, los frutos de mis entrañas, hacia la puerta que me alejaría de ellos para siempre. Caminamos los escasos metros hasta el mostrador de embarque prioritario. Una azafata impecablemente uniformada, con una sonrisa profesional y vacía, nos recibió. Buenos días. ¿Su billete y pasaporte, señora? Extendí mi mano temblorosa para dárselos. Pero fue Roberto quien, con un movimiento rápido y posesivo, tomó el sobre de mis dedos. Yo me encargo, mamá, dijo. Su voz era suave, pero sus ojos no dejaban de mirar a la azafata, evitando los míos. Abrió el sobre. Yo esperaba ver la tarjeta de embarque, el pase dorado hacia mi destierro dorado. Pero en su lugar, Roberto sacó nada, solo una hoja de papel blanco, doblada por la mitad. Frunció el ceño, teatralmente. «Qué raro», murmuró. Claudia se acercó, fingiendo preocupación. «¿Pasa algo, Roberto?» «El billete no está». Dio la vuelta al sobre y lo sacudió, como si la tarjeta pudiera haberse quedado atascada por arte de magia. Luego, desdobló la hoja de papel. Sus ojos la escanearon rápidamente, y una mueca de falsa consternación apareció en su rostro. «Oh, ya veo. Mamá, ¿no revisaste el correo? Te llegó un aviso. Hubo un problema con tu tarjeta de crédito. El pago no se procesó». El aire se espesó alrededor mío. Noté cómo el latido de mi corazón, ese compañero fiel y cansado, comenzaba a acelerarse contra mis costillas. «¿Qué dices?», balbuceé. Yo no recibí ningún aviso. Yo pagué. Transferí el dinero a la cuenta que me diste». Claudia puso su mano en mi brazo. Su tacto era frío, a pesar del calor de la terminal. «Debió de haber un error, mami», dijo, usando ese diminutivo que ahora sonaba a burla. «Estas cosas pasan. Con la edad, a veces se nos pasan estas cosas por alto. No te preocupes». «Pero el vuelo», logré decir, y mi voz era un susurro áspero. «¿Y mi maleta?». Roberto soltó una risa corta, carente de cualquier rastro de verdadera alegría. «El vuelo despega en 15 minutos, mamá. No hay tiempo para solucionar esto. Y la maleta irá a Costa Rica. No te preocupes por eso». Me quedé mirándolos, yendo de uno a otro. Sus caras eran máscaras de una preocupación bien ensayada, pero sus ojos eran planos, duros, como piedras pulidas por el egoísmo. Y entonces, cayó sobre mí el peso brutal de la verdad. No había error. No había problema con mi tarjeta. Ellos nunca habían tenido la intención de que yo subiera a ese avión. Se habían quedado con el dinero de la venta de la casa, y ahora me dejaban plantada aquí. Sin casa, sin dinero, sin billete, con mi maleta viajando sola hacia un destino que nunca alcanzaría. Era su solución final, deshacerse de la vieja. «Nosotros sí tenemos que volar, mamá», dijo Claudia, señalando hacia otra puerta, donde un avión privado más pequeño esperaba.
Tenemos esa reunión de negocios crucial en Ginebra. Imposible cancelar. Roberto ha alquilado un apartamento estudio cerca de mi casa. Es pequeñito, pero acogedor. Te iremos a buscar esta noche y te instalaremos allí. Ya buscaremos otra residencia más adelante. Un apartamento estudio, pequeñito. Las palabras me golpearon como puñaladas. No era un plan B. Era el plan A desde el principio. Quedarse con todo y arrinconarme en una posilga hasta que la muerte, por fin, les hiciera el favor de llevarme. El mundo perdió todo su color y sonido. La elegante terminal se convirtió en un escenario surrealista y mudo. Solo veía las caras de mis hijos, esas caras que había amado más que a mi propia vida, y ya no reconocía nada en ellas, solo un cálculo frío y una crueldad tan absoluta que me dejó sin aliento. Me quedé en silencio. No era un silencio vacío, era un silencio denso, pesado, cargado con el peso de 82 años de amor, de sacrificios, de noches en vilo, de comidas cocinadas con amor, lágrimas enjugadas, de sueños rotos y enterrados por ellos. Era el silencio de la tierra antes de que estalle el volcán. Roberto interpretó mi silencio como aceptación, como derrota. Sonrió, una tirantez de labios que no llegaba a sus ojos. Bueno, pues eso. Nos vamos, mamá. Te llamamos luego. Se inclinó y me dio un beso rápido en la mejilla. Su piel olió a loción cara y a mentira. Claudia hizo lo propio. Un frío roce de sus labios contra mi piel. Cuídate, mami. No te muevas de aquí, que venga alguien a buscarte. Y entonces, se dieron la vuelta, y se alejaron, caminando uno al lado del otro, hablando en voz baja, riéndose de algo que dijo él. Sus espaldas, espaldas que yo cargué, que vestí, que acaricié para calmar pesadillas, se alejaban de mí, sin mirar atrás, ni una vez. Los vi cruzar la sala, mostrar sus pases para el jet privado y desaparecer por la pasarela. Los vi irse y supe, con una certeza que me heló la sangre en las venas, que si yo me muriera en ese mismo instante, en este sillón de cuero blanco, ellos no volverían. Reorganizarían su agenda de reuniones importantes para encajar mi funeral, con una pena discreta y apropiada. La azafata me miraba con una mezcla de lástima e incomodidad. Señora, ¿necesita que llame a alguien? ¿Un taxi? No respondí. No podía. Algo se había roto dentro de mí. No mi corazón. Eso ya lo habían hecho pedazos hacía tiempo. Se había roto la última cadena que me ataba a la mujer que fui. A Isabel, la madre. A Isabel, la débil. Con una calma que me resultó ajena, casi sobrenatural, metí la mano en mi viejo bolso de cuero. Mis dedos, ahora firmes, encontraron lo que buscaban no entre pañuelos de papel o pastillas, sino en un compartimento oculto, cosido por mi propia mano hacía décadas, cuando Manuel me dijo, guarda esto, por si acaso. Nunca se sabe. Saqué un teléfono móvil. No era un smartphone moderno como el de Claudia. Era un terminal antiguo, discreto, de los que solo sirven para llamar. Pero estaba conectado a un número. Un único número. Lo encendí. La pantalla se iluminó con una luz tenue. Mis dedos, aquellos que habían mecido cunas y acariciado frentes febriles, marcaron un número de memoria. Un número que no había marcado en años. La línea sonó una vez, 2 veces, al tercer tono, una voz profunda, profesional, pero con un deje de sorpresa absoluta, respondió al otro lado. Señora Isabel, ¿es usted? Dios mío, hace años que no. ¿Está bien? ¿Necesita algo? Era Miguel Ángel, el director general de Aurora, el hombre que Manuel entrenó personalmente, y a quien yo, desde las sombras, había mantenido en el cargo, protegiéndolo de las ansias de poder de mi propio hijo, Roberto, que codiciaba su puesto. Respiré hondo. El aire entraba en mis pulmones con una claridad nueva. Ya no temblaba, ya no dolía. Miguel Ángel, dije, y mi voz ya no era la de una anciana frágil. Era baja, clara y gélida como el acero. Soy yo. Estoy en la terminal privada norte. Hay un vuelo de Aurora, el AU-287 bien, con destino a Costa Rica, a punto de despegar. Sí, señora, lo conozco. ¿Sucede algo? ¿Tiene algún problema con el embarque? Su voz estaba llena de una preocupación genuina, que me constriñó el pecho por un segundo. Cancélenlo, dije sin inflexión.
Cancelen ese vuelo. Hubo una pausa breve al otro lado, no de negativa, sino de asombro. ¿Cancelar el vuelo, señora Isabel? Pero es un procedimiento muy complejo. Hay pasajeros ya embarcados, las conexiones. Miguel Ángel, lo interrumpí, y dejé caer cada palabra con el peso de la autoridad, que jamás había ejercido, pero que siempre había tenido. Usted te contesta directamente ante mí, ante nadie más. ¿Lo entiende? Otra pausa, más corta esta vez. Sí, señora, perfectamente. Entonces, cancele ese vuelo. Ahora, mis ojos se posaron en la enorme ventana panorámica. Allí fuera, el Airbus A330, que debería llevarme al destierro, comenzaba a ser retirado de la manga por un remolcador. Y no solo ese. Cerré los ojos por un segundo. Ya no veía a los niños del jardín. Veía las espaldas de mis hijos alejándose. Oía sus risas burlonas. Cancelen todos los vuelos de Aurora que estén en tierra. En todo el país. Inmediatamente. Ningún avión con nuestro nombre despega hasta nueva orden. El silencio al otro lado del teléfono fue absoluto. Podía casi escuchar el zumbido de su cerebro, procesando la orden más monumental y catastrófica que jamás habría recibido. Cancelar toda una aerolínea. Congelar el cielo. Señora Isabel. Su voz era un hilo, cargado de pánico. Eso es. Son cientos de vuelos, miles de pasajeros. Las pérdidas económicas serán astronómicas. La prensa, las autoridades. Miguel, dije. Y por primera vez, un atisbo de la emoción que me hervía por dentro se coló en mi voz. Haga lo que le digo. Colgué. Bajé el teléfono y lo apreté contra mi pecho. Fuera. El remolcador se detuvo. El avión a Costa Rica estaba quieto. Un pequeño caos comenzaba a gestarse en la puerta de embarque cercana. Una azafata corría con el teléfono pegado a la oreja, con los ojos como platos. Lo había hecho. Había paralizado el mundo, o al menos, una pequeña pero crucial parte de él. Entonces decidí que no me quedaría sentada en este sillón a esperar. Me levanté. Mis piernas me sostuvieron con una fuerza que no sentía desde hacía años. Tomé mi bolso y caminé. No hacia la salida, sino hacia el interior de la terminal privada, hacia las oficinas administrativas. Sabía a dónde ir. Había estado allí incontables veces con Manuel en los primeros días, cuando Aurora era solo un sueño con alas. Caminé por pasillos alfombrados, pasando ante miradas curiosas y confusas. Las noticias viajan rápido en un aeropuerto. El caos que había desatado empezaba a resonar como un trueno lejano que se acerca. Teléfonos sonaban, radios crepitaban, caras de perplejidad se volvían hacia las ventanas donde los aviones, uno tras otro, detenían su danza de despegues y aterrizajes. Llegué a una puerta discreta con un placaje que decía, Control de operaciones, autorizado personal. Puse mi mano en el pomo. Estaba cerrada con llave. Desde dentro, se oían voces elevadas, llenas de incredulidad y estrés. Entonces, desde el bolsillo de mi falda, saqué un llavero pequeño y viejo. Solo tenía 2 llaves. Una era la de la casa que ya no era mía. La otra era de esta puerta. Manuel me la dio hace 30 años. Por si alguna vez me necesitas y no estoy, mi amor. Este lugar siempre será tan tuyo como mío. La inserté en la cerradura. Giró con un clic suave y satisfactorio. Empujé la puerta y entré. La sala era un espectáculo de tecnología moderna. Pantallas gigantes cubrían las paredes, mostrando mapas de rutas aéreas de todo el mundo, todas marcadas con el logotipo de Aurora. Docenas de empleados, con auriculares y micrófonos, hablaban a gritos into sus terminales, sus caras pálidas por la incredulidad. El ambiente era denso, electrizado por el pánico. No, les digo que es una orden directa de Miguel Ángel. De arriba, gritaba un hombre joven, sudoroso, into su micrófono. Sí, todo el tráfico en tierra. No sé el por qué. Todos estaban tan absortos en el cataclismo, que estaban gestionando que ni siquiera notaron mi entrada. Hasta que me acerqué al centro de la sala, a la consola principal donde un hombre de unos 50 años, con cara de estar al borde de un infarto, intentaba calmar a alguien al teléfono. Pero es imposible, decía. Tenemos un B-77 en la pista de Frankfurt a punto de... Disculpe, dije con una voz que no alcé, pero que cortó el barullo como un cuchillo.
El hombre se volvió, irritado, dispuesto a echar al intruso. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, en esta anciana de jersey lavanda y falda beige, su irritación se convirtió en confusión. Señora, esto es una sala restringida. ¿Cómo ha entrado? Tiene que salir. Mi nombre es Isabel Mendoza de Solís, dije, y el apellido de soltera de Manuel resonó en la sala con un peso histórico que varios de los empleados más veteranos reconocieron al instante. Sus ojos se abrieron. Soy la propietaria mayoritaria de Aurora, y la orden de cancelación me pertenece. El silencio que cayó sobre la sala fue total y absoluto. Se apagaron las voces, los teclados dejaron de cliquear, las respiraciones se contuvieron. Todas las miradas se clavaron en mí. Yo, una frágil anciana en el centro del huracán, que yo misma había creado. El hombre de la consola principal, el jefe de turno, me miró con una mezcla de horror y asombro. Señora, Solís, tartamudeó. Pero, eso es, no puede ser. ¿Su nombre? Pregunté, con calma. Ernesto. Ernesto Vidal, señora. Jefe de turno de... Bien. Ernesto. Necesito que haga algo por mí, dije, acercándome un paso más a la consola. Las pantallas gigantes reflejaban mi pequeña figura, multiplicándola como si mi presencia se hubiera expandido para llenar toda la sala. Lo que usted ordene, señora, consiguió decir, completamente pálido. Hay un jet privado, una Cessna Citation, matrícula XCZIR, operado por Aurora Executive en la pista 3. Sus pasajeros acaban de embarcar, Roberto y Claudia Mendoza. Pronunciar sus nombres me provocó un dolor físico, un retorcijón en el alma. Orden de despegue inminente. Ernesto asintió, mecánicamente sus dedos volando sobre el teclado. Una de las pantallas grandes cambió para mostrar los datos del jet. Sí, señora. Está en cola para despegue. Tiene autorización de torre. Réstele la autorización, ordené. Y mi voz no dejó lugar a dudas. Ordené que regrese a la terminal, inmediatamente. Los ojos de Ernesto se abrieron aún más, si cabía. Señora, eso es muy irregular. Una vez dada la autorización. Ernesto, lo miré fijamente, y en mis ojos debía reflejarse el fuego de una vida entera de amor traicionado, y convertido en algo más. ¿Va a cumplir mi orden o prefiere que llame a Miguel Ángel para que le busque un nuevo empleo? Él tragó saliva. Miró a su alrededor, a su equipo, que observaba paralizado. Luego, con una determinación repentina, asintió. Se puso los auriculares y habló into el micrófono. Su voz temblorosa pero clara. Torre, Cholice Operaciones Aurora. Prioridad Alfa. Anulen la autorización de despegue para la citación XCZIR en pista 3 Porcho. Repito. Anulen autorización. Orden de regreso inmediato a terminal. Sí, es una orden confirmada, de la máxima autoridad. La confirmación de la torre de control llegó, cargada de estática y de una confusión evidente. En la pantalla grande, el icono del jet privado de mis hijos, que ya comenzaba a rodar hacia la cabecera de pista, se detuvo. Luego lentamente, con una reluctancia que parecía casi humana, comenzó a dar la vuelta. Lo habían parado. Los había parado. Un suspiro colectivo, un sonido entre el alivio y el terror, recorrió la sala. Todos miraban la pantalla. Luego me miraban a mí. Yo era el epicentro de este terremoto. Y entonces, sonó el teléfono móvil de Ernesto en la consola. Brilló una y otra vez. Él miró la pantalla y luego me miró a mí, con pánico. Señora, es el señor Mendoza, Roberto Mendoza. Mi hijo. Había notado que su avión daba la vuelta. La primera llamada de lo que sin duda sería un torrente de furia, de exigencias, de amenazas. Todos contuvieron la respiración. ¿Qué haría la misteriosa anciana dueña de todo? ¿Ceder? ¿Explicar? ¿Pedir disculpas? Yo mantuve la mirada en el teléfono que vibraba con la ira de mi primogénito. Luego, alcé la vista hacia Ernesto. No conteste, dije, con una tranquilidad que a mí misma me aterró, y apague ese teléfono. La tensión en la sala era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Ernesto, con mano trémula, apagó el dispositivo. El silencio regresó, pero ahora era un silencio cargado de ominosos presagios. Yo me volví hacia la enorme ventana que daba a la pista. Allí, a lo lejos,
Podía ver el jet privado siendo remolcado de vuelta hacia la terminal ejecutiva. Mis hijos estarían allí dentro, furiosos, confundidos, preguntándose qué diablos estaba pasando. Roberto estaría maldiciendo a los incompetentes, a los controladores, sin saber que la mano que había detenido su mundo era la misma que una vez le meció para dormir. Respiré hondo. La partida había comenzado, y yo, por primera vez en décadas, tenía el control de las piezas. Ernesto, dije sin volverme. Ahora, póngame en contacto con la torre de control principal. Necesito hablar con el supervisor de turno. Y prepárense todos. Finalmente me giré para enfrentarme a la sala llena de caras atónitas y asustadas. Esto no ha hecho más que empezar. Pero justo en ese momento, cuando creía que tenía el control absoluto del tablero, una joven operaria, con la cara desencajada, gritó desde su puesto. Señora Solís. Su voz era un grito de pánico genuino, distinto al estrés controlado de antes. Todos nos volvimos hacia ella. ¿Qué sucede?, pregunté. Mi nueva calma se agrietó ligeramente. Ella señaló con un dedo tembloroso una de las pantallas más pequeñas, que mostraba un feed de noticias internacionales. Un ticker rojo brillante recorría la parte inferior de la pantalla. Y entonces, vi la imagen. Era una fotografía de mis hijos, Roberto y Claudia, sonrientes, en algún evento benéfico. La imagen de público que tanto les importaba. Y luego, las palabras, las horribles, imposibles palabras que corrían en un bucle infinito de noticia urgente. Titan Capital en quiebra técnica. Investigación por fraude masivo. Fundadores Roberto y Claudia Mendoza. Sospechosos de huida. El mundo se detuvo por segunda vez en 15 minutos. No podía ser, no era posible. Titan Capital era su empresa, su orgullo, el monstruo que habían alimentado con mi dinero, con el dinero de la casa, con todo lo que pudieron sacarme y más. ¿Quiebra? ¿Fraude? ¿Huida? Sigue la información, ordené. Y mi voz sonó ronca urgente. Sube el volumen. La operaria, con dedos que bailaban sobre el teclado, amplió la ventana de noticias y el volumen llenó la sala de operaciones, ahogando el zumbido de los servidores y las respiraciones entrecortadas. Informamos de una noticia de última hora. El gigante financiero Titan Capital ha colapsado esta mañana tras descubrirse un agujero contable de supuestamente más de 1.000 millones de euros. Las autoridades han emitido una orden de busca y captura internacional para sus fundadores, los hermanos Roberto y Claudia Mendoza, quienes al parecer habrían abandonado el país esta misma mañana con destino aún desconocido. Se les acusa de malversación de fondos, estafa masiva a inversores y blanqueo de capitales. Se cree que su huida estaba meticulosamente planeada. Las imágenes en la pantalla cambiaban. Mostraban a gente enfurecida frente a las oficinas de Titan Capital, gritando, llevando pancartas que decían, ladrones, ¿y dónde está nuestro dinero? Mostraban a ancianos, familias jóvenes, gente común que había confiado sus ahorros de toda una vida en la empresa de mis hijos. Sus caras estaban destrozadas por la rabia y la desesperación. Y entonces, una foto de una mujer mayor, sonriente, con un jersey lavanda. Mi foto apareció en la esquina de la pantalla junto a la de mis hijos. El locutor, con voz grave, continuó. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que los Mendoza podrían haber intentado llevar consigo a su madre, Isabel Mendoza, una mujer de avanzada edad, posiblemente como coartada o para tenerla bajo control. Las autoridades piden su localización inmediata, ya que se desconoce su paradero y podría correr peligro. Peligro. Correr peligro. Una oleada de náusea me recorrió. No era el desprecio lo que los había llevado a abandonarme. Era el pánico, era la huida. Yo era un lastre, sí, pero también un riesgo. Una testigo incómoda. ¿Hasta dónde habrían sido capaces de llegar para silenciarme? ¿El apartamento estudio? ¿Era una celda? ¿O algo peor? La compasión helada que había empezado a sentir se transformó en algo mucho más oscuro, más profundo y más aterrador. No solo me habían traicionado como hijos, eran criminales, habían arruinado vidas, y me habían usado hasta el último segundo, como parte de su farsa. Ernesto me miraba. Su cara era un pozo de horror y comprensión.
Él, y todos en la sala, habían entendido. La anciana a la que habían despreciado, no solo era su jefa, era la madre de los 2 fugitivos más buscados del país. Señora, murmuró Ernesto. Lo siento. No teníamos idea. Agarré el borde de la consola para sostenerme. Las piernas me flaqueaban de nuevo. Pero no por la edad, por el vértigo de abismo que se abría bajo mis pies. Había paralizado una aerolínea entera para ajustar cuentas con mis hijos malagradecidos. Y de pronto, me encontraba en el centro de un escándalo financiero internacional y una cacería humana. El teléfono fijo de la consola principal sonó, estridente, rompiendo el hechizo de horror que nos tenía a todos paralizados. Ernesto miró el identificador de llamadas y palideció aún más. Si eso era posible. Es la Dirección General de Aviación Civil, señora. Y el Ministerio de Transportes. Y línea prioritaria, de Presidencia del Gobierno. Las luces rojas de varias extensiones parpadeaban como ojos enfurecidos. El mundo exterior, el mundo real, acababa de estrellarse contra nuestra burbuja de caos controlado. Mis órdenes habían creado un colapso en cadena en los aeropuertos nacionales. Y ahora, los más altos niveles del poder demandaban una explicación. Todos miraban hacia mí, esperando. ¿Qué haría la anciana dueña? La madre de los fugitivos, la mujer que acababa de desatar el infierno en el cielo. Tomé una decisión, en una fracción de segundo. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todas esas caras destrozadas que había visto en la televisión. De todos aquellos a quienes mis hijos habían robado. Ellos merecían algo, alguna forma de justicia. Caminé hacia la consola principal. Con una mano que no temblaba, tomé el auricular de la línea prioritaria pool. La sala contuvo el aliento. Ernesto se apartó, cediéndome el espacio. Dígame, dije, y mi voz, aunque baja, tenía una autoridad de acero templado en el fuego de la traición. Una voz grave, cargada de la urgencia del poder, habló al otro lado. ¿Con quién hablo?, preguntó, cortante. Isabel Mendoza de Solís, propietaria mayoritaria de Aurora Airlines. Respondí, sin vacilar, ¿con quién tengo el gusto? Hubo un silencio breve, sorprendido por la firmeza de mi tono. Habla con el secretario de Estado de Transportes. ¿Puede explicarme qué demonios está pasando, señora Solís? Medio país está paralizado en los aeropuertos. Las pérdidas son millonarias por minuto. ¿Es cierto que ha dado una orden de cancelación general? Es cierto, confirmé, mirando a través del cristal hacia la pista donde el jet de mis hijos era ahora rodeado por vehículos de seguridad de tierra. Y se mantendrá. Señora, esto es una locura, estalló la voz al otro lado. No tiene autoridad para... Toda la autoridad, lo interrumpí. Y hay una razón de peso que va más allá de las pérdidas económicas. Sus fugitivos, los Mendoza, estaban a punto de escapar en uno de mis aviones. Otro silencio, más largo esta vez. Podía casi oír los engranajes girando en la cabeza del secretario de Estado, conectando los puntos entre la noticia de última hora y el caos aéreo. ¿Está diciendo que? Preguntó, con una cautela repentina. Que he inmovilizado sus medios de escape. Su jet privado ha sido devuelto a la terminal. Roberto y Claudia Mendoza están en este momento en el hangar ejecutivo de Aurora. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Ahora, señor secretario, le sugiero que envíe a las autoridades pertinentes a recogerlos. Y de paso, pueden venir a recoger una declaración mía. La voz al otro lado cambió por completo. La ira dio paso a una incredulidad absoluta. Y luego a una urgencia febril. Deme su ubicación exacta, ahora mismo, y manténgalos ahí. Por todos los medios, manténgalos ahí. Colgué. La sala estaba en un silencio sepulcral. Las miradas de asombro se habían transformado en algo parecido al respeto, incluso al miedo. Ernesto, dije, volviéndome hacia él. Aíslen esa terminal. Nadie entra o sale del hangar ejecutivo sin mi autorización expresa. Y dense por todos los medios a su alcance. Que sepan que están retenidos. Ernesto asintió. Y esta vez no había vacilación en sus ojos. Sí, señora Solís. Inmediatamente. Las órdenes comenzaron a volar. La sala de operaciones, antes sumida en el caos, ahora funcionaba con la precisión de un reloj suizo, pero con la adrenalina de una operación militar.
Se dio la alerta a seguridad. Se cerraron las puertas de la terminal privada. Se cortaron las comunicaciones externas del hangar. Yo me acerqué de nuevo a la ventana. Abajo, podía ver las luces azules de los coches de seguridad de la aerolínea rodeando el jet. Mis hijos estaban atrapados, enjaulados por la misma empresa que creían que solo era suya para exprimir. Y entonces, lo vi. La puerta principal del hangar ejecutivo se abrió de un golpe. Una figura alta y furiosa salió, empujando a un agente de seguridad que intentaba contenerlo. Era Roberto. Incluso desde la distancia, podía ver la rabia en su postura, en el modo en que gesticulaba de forma salvaje hacia el avión, hacia los coches, hacia el cielo. Gritaba algo que el cristal insonorizado no dejaba pasar, pero cuyo significado era claro como el agua. ¿Qué coño pasa aquí? Detrás de él, más tímida, asomó Claudia. Se abrigaba con los brazos, mirando alrededor con pánico, como un animalito acorralado. Su elegancia de hacía unos minutos se había deshecho, replés por el desaliño de la fuga y el miedo. Los había parado, los había cazado. Una sensación extraña, amarga y vacía, me invadió. No había alegría, no había satisfacción, solo una profunda y desgarradora tristeza. Esto no era un triunfo. Era una tragedia, la tragedia final de una familia que se había roto hacía mucho tiempo, y cuyos pedazos ahora cortaban y herían a todos los que tocaban. El teléfono de la consola volvió a sonar. Ernesto lo miró. Señora, es la línea interna del hangar ejecutivo. Llama el señor Mendoza. Insiste, amenaza. Dice que si no le ponen con quien sea el responsable de esta, tragó saliva. Cagada. Va a demandar a la compañía hasta dejarla en la ruina. Una sonrisa triste y torcida se dibujó en mis labios. ¿Demandar? Aún con esa arrogancia, aún sin entender quién tenía realmente el poder. Pase la llamada a esta consola, dije, con una calma que me aterraba. Y pónganla en altavoz. Quiero que toda la sala oiga. Ernesto asintió y pulsó unos botones. Un clic se oyó en los altavoces, seguido de la respiración jadeante y furiosa de mi hijo. ¿Quién coño está al mando ahí? Rugió su voz, distorsionada por el altavoz, pero llena de una rabia incontestable. Soy Roberto Mendoza, Coder. He pagado una fortuna por este servicio, y me tienen aquí encerrado como a un delincuente. Pónganme inmediatamente. Con el imbécil que ha dado la orden de parar mi avión, le voy a dejar en la puta calle. La sala entera se quedó inmóvil. Todos contenían la respiración, mirándome a mí, la anciana de jersey lavanda, esperando mi respuesta. Me acerqué lentamente al micrófono de la consola. Respiré hondo, llenando mis pulmones viejos con el aire cargado de tensión. Hola Roberto, dije. Y mi voz salió por los altavoces, clara, tranquila y glacialmente serena. Al otro lado del altavoz, el silencio fue abrupto y total, tan absoluto que podía oír el zumbido de la línea. Imaginé su cara al otro lado. La confusión, la incredulidad, el lento y horrible reconocimiento de una voz que conocía desde la cuna. ¿Mamá? La palabra salió de él como un resuello, un sonido incrédulo y vacío. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy en el centro de control de operaciones de Aurora, hijo, respondí, manteniendo el tono plano profesional. Y he dado la orden de parar tu avión. De parar todos los aviones. ¿Tú? Su voz se quebró entre la risa incrédula y la rabia. ¿Estás chala? ¿Te has vuelto loca de una vez? ¿Qué estás diciendo? Esto no tiene gracia. Madre, déjate de tonterías y dile a quien sea que nos deje salir. Es urgente. Ya sé que es urgente, Roberto, dije. Y permití que una gota de hielo se colara en mi voz. Y ha visto las noticias. Titan Capital. La quiebra. La huida. Lo sé todo. El silencio del otro lado fue ahora diferente. Ya no era de confusión. Era de puro y denso terror. Podía casi oler su miedo a través del altavoz. No, no sabes lo que dices, farfulló. Pero su voz había perdido toda su fuerza. Era solo un hilillo débil y asustado. Son mentiras, difamaciones, te lo explicaremos todo. Pero ahora necesitáis que os suelte, lo interrumpí, para que podáis huir. Para que podáis escapar de las vidas que habéis arruinado, de las personas a las que habéis estafado, incluyéndome a mí, ¿verdad, Roberto? ¿La venta de la casa?
¿El billete que nunca pagasteis? ¿El apartamento estudio? ¿Era todo parte del plan? ¿Deshaceros de la vieja y quedarse con lo último que me quedaba? Mamá, por el amor de Dios, gritó, y ahora su voz era un grito desesperado, suplicante. Eres nuestra madre. No puedes hacer esto. Nos vas a destruir. La palabra madre en su boca me golpeó como un puñetazo en el estómago. Después de todo lo que habían hecho, aún tenían el valor de usarla, de apelar a un vínculo que ellos mismos habían pulverizado. No, dije, y por primera vez, mi voz mostró una emoción, una fatiga infinita, un dolor tan profundo que era un milagro que no me matara en el acto. No os voy a destruir, Roberto. Os habéis destruido solos. Yo solo os he parado. Os he impedido que manchéis aún más el nombre de vuestro padre, el nombre que lleváis. Cancelalo. Todo entonces. Tonodimidan musieto brin, y era el grito de un animal herido y acorralado. Pero a nosotros déjanos ir. Somos tu sangre, tu familia. No nos entregues a ellos. Ellos, la policía, la justicia, el mundo real al que habían estafado. Roberto, susurré hacia el micrófono, y en ese susurro iba toda la pena del mundo. Ya es demasiado tarde. En ese preciso instante, desde la ventana, vimos llegar las luces, no las luces azules de la seguridad de Aurora. Eran luces rojas y azules, girando con una urgencia silenciosa oficial. Coches patrulla de la Policía Nacional y vehículos sin marca de la Policía Judicial se abrían paso por la pista, rodeando el hangar, formando un cerco impenetrable. Habían llegado. La voz de Roberto se quebró en un jadeo ahogado por los altavoces. Se oyó a Claudia gritar de fondo. Un grito agudo de pánico puro. No, mamá, no, por favor, diles que se vayan, diles que te equivocaste. Haz algo. Era la voz de mi hija, la niña de las trenzas, suplicando, aterrorizada. Y una parte de mí, la parte que era madre, la parte que nunca muere del todo, se estremeció con una agonía visceral. Quería correr, quería esconderlos, quería protegerlos del monstruo que ellos mismos habían creado. Pero ya no podía, ya no debía. Lo siento, dije, y eran las dos palabras más sinceras y desgarradoras que había pronunciado en mi vida. Pero esto se ha terminado. Y entonces, con una mano que pesaba como plomo, desconecté el altavoz. El grito desgarrador de mi hija se cortó de golpe, replaced por un silencio brutal y definitivo. Me aparté de la consola. Ya no podía mirar por la ventana. No podía ver cómo los agentes, con chaquetas antibalas y rostros duros, entraban en el hangar. No podía ver cómo esposaban a mis hijos. No podía ver cómo los llevaban away, hacia sus vidas nuevas, hacia las celdas y los juicios y la infamia. La sala de operaciones estaba en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a moverse, a respirar siquiera. Me miraron, y en sus ojos ya no había miedo o respeto. Ahora había algo parecido al dolor, a la compasión. Habían sido testigos de algo íntimo, brutal y devastador, el final de una familia. Caminé hacia la puerta. Mis pasos eran lentos, pesados. Cada uno era un esfuerzo sobrehumano. Ernesto se acercó. Señora, ¿puedo hacer algo por usted? Sacudí la cabeza lentamente. No podía hablar. No me quedaban palabras. No me quedaba nada. Salí al pasillo alfombrado. El silencio aquí era aún más profundo. Caminé, sin rumbo, alejándome del centro de control, alejándome del ruido, alejándome del dolor que acababa de nacer. Encontré una sala vacía, una pequeña sala de reuniones, con una mesa larga y sillas. Entré, y cerré la puerta tras de mí. La oscuridad era agradecida. Me dejé caer en una de las sillas, junto a la ventana que daba a las pistas iluminadas. Y entonces, por fin, sola en la penumbra, me permití hacerlo. Las lágrimas no llegaron con sollozos ni dramáticos, simplemente brotaron, silenciosas e implacables, surcando las arrugas de mis mejillas, gotas calientes que caían sobre el suave tejido de mi jersey de lavanda, la prenda que me había comprado para un nuevo comienzo, y que ahora era el sudario de mi vieja vida. No lloraba por ellos, no solo por ellos. Lloraba por los niños que fueron, por los sueños que tuve, por el hombre que amé y con el que construí todo esto, por la mujer que fui, la madre que creí ser,
Lloraba por la absoluta, devastadora e irreversible pérdida de todo. Afuera, en la pista, las luces rojas y azules se alejaban lentamente, llevándose los pedazos rotos de mi corazón. Y supe, en el silencio de aquella habitación, que nada volvería a ser igual. El capítulo cerraba, pero la historia, la mía, la de ellos, la de todas las vidas que habían tocado y destrozado, estaba lejos de terminar. Y yo, Isabel Mendoza de Solís, la anciana invisible, la dueña de todo y de nada, tendría que encontrar la fuerza para escribir la siguiente página. Pero por ahora, solo podía llorar. La oscuridad de la sala de reuniones era un manto pesado, pero no lo suficiente como para ahogar el eco de los gritos de mis hijos. Los tenía grabados a fuego en el alma. Un surco reciente y sangrante junto a todas las otras cicatrices que llevaba. El jersey de la banda estaba húmedo bajo mis mejillas, la cachemira ahora áspera y fría contra la piel. Ya no quedaban lágrimas, solo un vacío vasto y silencioso, como el cielo después de una tormenta que lo ha arrasado todo. Pasé no sé cuánto tiempo allí, inmóvil, viendo a través del cristal cómo las luces de la pista se encendían y apagaban en un ballet indiferente. El mundo, mi mundo, había vuelto a moverse. Los aviones de Aurora, uno tras otro, habían recibido la autorización para despegar. La pesadilla logística que había desatado se resolvía. Pero la otra, la real, la mía, apenas comenzaba. Un suave golpe en la puerta me hizo levantar la cabeza. No dije nada, pero la puerta se abrió lentamente. Era Ernesto, el jefe de turno. Su rostro ya no estaba pálido por el pánico, sino marcado por una respetuosa y profunda pena. «Señora Solís», dijo su voz, «queda como si temiera romper algo frágil. Las autoridades se han llevado a sus hijos. Han solicitado su declaración cuando se sienta preparada. No hay prisa». Asentí lentamente. Las palabras me costaban un esfuerzo sobrehumano. «También hay alguien más aquí para verla», añadió, con un tono extraño casi de reverencia. «Insiste en que es importante. Le he dicho que no es el momento. Pero, ¿quién es?», logré preguntar, mi voz un rasguño áspero. «Una mujer, se llama Elvira. Dice que invirtió los ahorros de toda su vida en Titan Capital». El nombre no me decía nada, pero las palabras, ahorros de toda su vida, me golpearon con la fuerza de un martillo. Era una de ellas, una de las caras destrozadas que había visto en la televisión. ¿Qué podía querer de mí? ¿Acusarme? ¿Maldecirme por haber traído al mundo a los monstruos que la habían arruinado? Por un instante, quise decir que no, que me dejaran sola con mi dolor y mi vergüenza. Pero entonces, la imagen de Manuel, de su integridad inquebrantable, de su creencia férrea en hacer lo correcto, se impuso en mi mente. Él no hubiera rehuido esto. Yo tampoco podía. «Que pase», susurré. Ernesto asintió, y se hizo a un lado. En el marco de la puerta apareció una figura. No era lo que me esperaba. No era una mujer enfurecida o histérica. Era una anciana, quizás un poco más joven que yo, vestida con sencillez, con un abrigo modesto y un pañuelo en la cabeza. Sus manos, envejecidas por el trabajo, se retorcían alrededor de una cartera de plástico desgastada. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, no tenían rabia, tenían una tristeza tan antigua y pesada como la mía. Se quedó en la puerta, mirándome, sin atreverse a entrar. Yo me levanté con esfuerzo, apoyándome en la mesa. «Pase, por favor», dije. Ella entró con pasos cautelosos. La habitación pareció encogerse con su presencia, llenarse de una emoción humilde y verdadera. «Señora Solís», murmuró, y su voz tenía el susurro áspero de quien no está acostumbrada a dirigir la palabra en lugares como este. «Le pido disculpas por molestar en un momento tan difícil». «No se disculpe», respondí. «Siéntese, por favor». Ella se sentó con torpeza en el borde de una silla, como si temiera manchar el tapizado con su presencia. Yo me senté frente a ella. El silencio se extendió, cargado no de tensión, sino de un dolor compartido, de una comprensión mutua que no necesitaba palabras. «Mi nombre es Elvira», dijo al fin, sin levantar la mirada de sus manos, que acariciaban la cartera gastada. «He visto las noticias. He visto lo que ha pasado con sus hijos, con usted». Una oleada de vergüenza me abrazó la cara. Bajé la mirada. «No sé qué decirle», confesé.
Y la voz me falló. No hay disculpas que alcancen para el daño que le han hecho. Ella alzó por fin la vista y me miró. Y entonces vi que en sus ojos, junto a la tristeza, había algo más. Algo que me dejó sin aliento, una pizca de compasión. Por mí. Yo no vine a pedir disculpas, señora, dijo suavemente. Vine a darle las gracias. El mundo se detuvo. Las palabras no encontraron ningún lugar en mi mente donde alojarse. No tenían sentido. ¿Gracias?, repetí atónita. Ella asintió. Una sonrisa triste y débil asomó a sus labios. Sí, gracias, por impedir que se fueran. Hizo una pausa buscando las palabras. Mi marido Godofredo y yo trabajamos toda la vida. Él en la obra, yo limpiando casas. Ahorramos cada céntimo. Para nuestra jubilación, para ayudar a nuestra nieta con sus estudios, para no ser una carga. Su voz se quebró un instante. Confiamos en Titan Capital porque todo el mundo decía que era lo mejor, que sus dueños eran gente seria, de familia bien. La familia Solís, un nombre que inspiraba respeto. Cada palabra suya era un clavo en mi conciencia. Yo había construido ese nombre con Manuel, y mis hijos lo habían usado para esto. Perdimos todo, susurró ella, y una lágrima solitaria surcó su mejilla. Y absolutamente todo. Godofredo. El shock fue tan grande que tragó saliva con fuerza. Tuvo un infarto. Está en el hospital. Estable pero muy débil. Dios mío, murmuré, llevándome una mano a la boca. El horror se amplificaba. Se hacía tangible. Tenía el rostro arrugado y los ojos cansados de Elvira. Lo siento mucho, no hay palabras. Él fue quien me insistió en que viniera, me interrumpió ella, secándose la lágrima con el dorso de la mano. Cuando vimos las noticias, cuando vimos que usted, una anciana como nosotros, los había parado, Godofredo me dijo, Elvira, ve, y dale las gracias a esa señora, porque aunque no recuperemos nada, ella les ha dicho no a los que nos dijeron sí a todo para robarnos. Ella ha hecho lo que nadie más hizo. Nos ha devuelto un poco de fe. Yo no podía respirar. La compasión en sus palabras, la enormidad de su gesto, me desarmaba por completo. En medio de su ruina absoluta, en medio de su dolor, habían encontrado espacio para la gratitud, para la humanidad. Yo no lo hice por eso, balbuceé, sintiéndome de pronto pequeña e indigna ante su grandeza. Lo hice por rabia, por despecho, porque me habían traicionado a mí también. Elvira se inclinó hacia adelante, y con un movimiento que me dejó paralizada, posó su mano rugosa y cálida sobre la mía. Su tacto era áspero, pero infinitamente tierno. Lo sé, hija, dijo, y la palabra hija en su boca no sonó a manipulación, sino a un consuelo maternal genuino. Pero a veces, de las heridas más egoístas brota la justicia para todos. Usted hizo lo correcto, aunque le duela, y le va a doler mucho, durante mucho tiempo. Apretó mi mano. Pero no está sola en el dolor. Hay muchos como nosotros, y hoy, para nosotros, usted es un faro. Rompí. No pudo evitarlo. El dique que contenía todo el dolor, la rabia, la vergüenza y la soledad se quebró de golpe. Un sollozo profundo, desgarrador, me sacudió el cuerpo. Me doblé sobre mí misma, sobre nuestras manos unidas, y lloré. Lloré por Elvira y Godofredo. Lloré por todos los que mis hijos habían arruinado. Lloré por mis hijos, perdidos para siempre. Lloré por mí, por la mujer que había sido y que ya no existía. Ella no dijo nada. Solo se mantuvo allí, quieta, sosteniéndome la mano, permitiéndome desahogarme, compartiendo el peso de un naufragio que éramos millones. Cuando por fin los sollozos amainaron, dejándome vacía y temblorosa, pero extrañamente limpia, alcé la vista. Sus ojos me esperaban, serenos. ¿Y ahora?, pregunté, con la voz rota. ¿Qué hacemos ahora? Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de una fuerza inquebrantable. Ahora, señora Solís, vivimos un día a la vez. Arreglamos lo que se pueda arreglar. Ayudamos a los que podamos ayudar, como siempre se ha hecho. Como siempre se ha hecho. Palabras simples, verdades profundas. Manuel lo habría entendido a la perfección. En ese momento, entró Ernesto de nuevo, con discreción. Traía una bandeja con 2 tazas de té humeante. Lo dejó sobre la mesa y se dispuso a salir.
Ernesto. Llamé. Y él se volvió. ¿Cuál es el alcance total? ¿El agujero de Titán capital? Palideció ligeramente, pero respondió con profesionalidad. Las estimaciones iniciales hablan de alrededor de 1.200 millones de euros, señora. Más de 20.000 afectados, la mayoría pequeños inversores, jubilados. 1.200 millones. La cifra era monstruosa, abstracta, pero ya no lo era. Tenía el rostro de Elvira, tenía el nombre de Godofredo. Miré la taza de té, el vapor subiendo en espirales hacia el techo. Y entonces, tomé la decisión más importante de mi vida, la decisión que Manuel habría tomado sin dudar. Ernesto, dije, y mi voz recuperó una chispa de la firmeza que había tenido horas antes. Convoque a una rueda de prensa, para esta misma tarde, y llame a Miguel Ángel y a todos los directores, y a los abogados. Tenemos que mover todos los activos de la compañía, liquidar mis participaciones personales, todo. Él me miró, confundido. Señora, ¿para qué? Para cubrir las pérdidas operativas de hoy. No es necesario, podemos. No es para eso, lo interrumpí. Y alcé la mirada para encontrarme con los ojos de Elvira, que me observaban con una quietud expectante. Es para crear un fondo. El Fondo de Reparación Titán. Usaremos cada céntimo de lo que tengo, de lo que somos, para indemnizar a todos los afectados, al céntimo. Empezando por los más vulnerables, por los Godofredo y las Elvira. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Ernesto se quedó boquiabierto, sin poder articular palabra. Era una locura financiera. Significaba desmembrar la aerolínea, vender todo, reducir a cenizas el imperio que Manuel y yo habíamos construido, para pagar una deuda que no era mía. Pero era la única deuda que importaba. La deuda humana. Ernesto, con los ojos brillantes, asintió lentamente, con un respeto que iba más allá de lo profesional. Sí, señora Solís, se hará. Y salió de la habitación, caminando con un nuevo propósito. Me volví hacia Elvira. Ella me miraba, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran de algo más parecido a la esperanza. No puede, susurró. Es demasiado. Todo lo que tiene, todo lo que tengo, dije. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí una paz verdadera, una calma que nacía de la certeza de estar haciendo lo correcto. Lo que tenemos, Elvira, son personas, y las personas se ayudan. Esa es la única riqueza que de verdad importa. Me levanté. Y ella también, sin mediar palabra, nos abrazamos. Fue un abrazo incómodo, entre dos cuerpos viejos y cansados, pero fue el abrazo más verdadero y healing que había recibido en décadas. Era un abrazo de perdón, de comprensión, de un nuevo comienzo. Venga, dije tomándola del brazo. La acompaño a su casa. O al hospital, a donde necesite ir. Tenemos mucho que hacer. Salimos de la sala de reuniones juntas. Los pasillos de Aurora ya no me parecían un laberinto de traición y dolor, sino un camino, difícil pero claro, hacia adelante. Había periodistas agolpándose en la entrada principal. Flashes, preguntas gritadas. Los miré, a ellos y a las cámaras, y supe que la tormenta mediática sería feroz. Los juicios a mis hijos serían largos y dolorosos. La reconstrucción de todo sería una tarea titánica. Pero ya no tenía miedo, porque no estaba sola. Al salir al atardecer gris del aparcamiento, con Elvira a mi lado, una figura se separó de la sombra de una columna. Era un hombre joven, con una cámara colgada al hombro y una expresión de profunda conflictividad. Me reconoció al instante y se acercó. Señora Solís, dijo, y su voz era educada pero tensa. Perdone la intrusión, soy David Mendoza. El apellido me golpeó como un latigazo. Él lo vio en mi mirada, y añadió rápidamente. Soy periodista, sí, pero también soy su nieto. El mundo se inclinó de nuevo. Yo tenía un nieto. Roberto tuvo un hijo con su primera mujer, una relación breve y tempestuosa de la que nunca quiso hablar. Yo solo supe del niño por rumores, por alguna foto fugaz que Roberto borraba con rabia. Nunca me permitió conocerlo. Dijo que era mejor así. Ahora lo entendía. No quería que yo viera la persona en la que se estaba convirtiendo. O quizás, no quería que su hijo conociera a alguien como yo, que le mostrara un camino diferente. Divide me miró,
y en sus ojos, de un color avellana tan familiar, no había ni la arrogancia de su padre ni el miedo de su tía. Había dolor, sí, y una vergüenza profunda, pero también una determinación clara. He seguido todo, dijo, su voz quebrada. Lo de Titán, lo de hoy. He estado fuera, trabajando en el extranjero. Intentando no ser uno de ellos. Tragó saliva. No sé qué decir. No hay disculpas que... No. Lo interrumpí suavemente, extendiendo mi mano. Las disculpas no son lo importante ahora. ¿Qué quieres, David? Él miró mi mano, luego mi rostro, y la tensión en sus hombros se relajó un poco. Quiero ayudar, dijo, con una firmeza que me recordó a Manuel, a usted, a limpiar este desastre, a encontrar a toda la gente afectada, a contar la historia verdadera, no desde la rabia o el morbo, desde la justicia. Hizo una pausa. Si me lo permite. Elvira apretó mi brazo suavemente. Yo miré a mi nieto, a este joven que emergía de las sombras de su propia familia, eligiendo un lado diferente. No era un cabo suelto, era un hilo nuevo, un hilo de esperanza, que se tejía en la trama rota de nuestra historia. Una sonrisa triste pero genuina asomó a mis labios. Claro que te permito, dije. Te necesito. Y así, bajo el cielo crepuscular, los tres caminamos juntos hacia el coche que nos esperaba. La anciana dueña que lo perdió todo para ganar su alma. La víctima que encontró la fuerza para perdonar. Y el nieto que eligió redimir su nombre. No era un final feliz, era algo mejor. Un comienzo verdadero. El vuelo más importante de todos aún estaba por despegar. Y esta vez, yo no estaría sola en él.